La conferencia 28 de la fase A, una conferencia sumamente interesante en la cual vamos a profundizar en torno a lo que es el Cristo, porque de ese término Cristo, pues nosotros nos hemos formado una serie de conceptos que se nos ha inculcado tal vez desde muy temprano en la vida, y la verdad ya es hora de que ampliemos nuestra comprensión en torno a lo que es el Cristo. Como siempre les decimos, recuerden que estas conferencias no tienen la intención de quitar conceptos y poner nuevos conceptos, ¿verdad? O formar creencias en las personas, para nada, sino que busca que nosotros abramos nuestra capacidad de comprensión, que salgamos de los conceptos que tengamos y que usemos las herramientas que hemos estado recibiendo para reflexionar y para investigar internamente, para verificar la realidad de todo esto. El Cristo, por ejemplo, más allá de un concepto, es una realidad. El Cristo es, lo que siempre ha sido y lo que siempre será. El Cristo es la vida que palpita en todas las cosas que hay en el universo. Entonces es realmente importante que nosotros comprendamos qué es el Cristo, más allá de una figura histórica, porque pues se ha encerrado el Cristo en solamente un maestro, en solamente una figura histórica, y no comprendemos que el Cristo, así como una fuerza universal, es también una fuerza individual que está dentro de cada uno de nosotros, que debemos de conocerle y que debemos empezar a desarrollarlo. Entonces, bueno, ¿cuáles van a ser los objetivos de esta conferencia? Primero, que comprendamos qué es el Cristo individual y cómo desarrollarlo para que podamos entonces unirnos con eso que es el Cristo universal. Es importante, como les decía, que para que podamos empezar a comprender la profundidad de lo que es el Cristo, nosotros hagamos un esfuerzo por abrir la mente, por salir de los conceptos en los que tenemos encasillado al Cristo, que no nos quedemos ahí simplemente con la cuestión meramente histórica, con lo que se nos ha dicho desde siempre, lo que pasó hace 2000 y tantos años, que sí el Maestro Jesús y que sí Jesús el Cristo, y que nos abramos, ¿verdad?, a comprender que el Cristo es algo mucho más, que el Cristo es una realidad de instante en instante, de momento en momento, que existe y que palpita en cada cosa que tiene vida en el universo. Si ustedes han visto este mundo en el cual nosotros vivimos, van a ver que dependiendo del lugar y las culturas, ¿verdad? Y hasta de las épocas, han habido ciertas figuras conocidas como maestros, conocidas como seres iluminados, conocidos hasta como dioses, etcétera. Y de este lado del mundo, de este lado occidental, pues es muy común que nosotros relacionemos al Cristo con Jesús, ¿verdad? Y que veamos a Jesús solamente como el Cristo. Sin embargo, no es así. ¿Por qué? Porque el Cristo realmente es una fuerza que está latente en cada persona, y que si esa persona se hace un trabajo de desarrollo espiritual, de desarrollo de este Cristo, puede llegar a convertirse en un cristificado, lo que también sería un ser iluminado. Ustedes ven a lo largo de la historia, en Egipto, por ejemplo, un Osiris, en Nepal, por ejemplo, un Buda, en la India, por ejemplo, un Krishna, y no hacemos la relación. Aunque incluso cuando se estudian a fondo cada una de las historias de estos seres que han representado en esas culturas lo que es el Cristo, porque lo han encarnado, ¿verdad? Y por eso, pues, cuando se cuenta esa historia, siempre hay tantas similitudes entre una historia y otra, que vemos que para allá, o sea, lugares que son tan lejanos unos de otros, incluso épocas tan lejanas unas de otras en las que han estado estos maestros. Sin embargo, hay muchas semejanzas en torno a lo que se cuenta de ellos. Hay personas que, por no comprender qué es lo que hay detrás de eso, hablan hasta de un plagio. Dicen
porque nuestra mente atea pues no no logramos por esa mente ver más allá, trascender más allá es comprender cuál es la realidad, por qué hay una o cuál es la síntesis entre todos estos seres y cuando se habla, ¿no? Que si todos nacieron en tal o cual época o que si todos nacieron, resulta que nacieron de una virgen o si resulta que tenían 12 apóstoles, o que si resulta que, bueno, tantas similitudes que realmente se encuentran por ahí, dicen, ah, no, pero es que simplemente fue un plagio, de uno se plagió el otro, el maestro de Jesús es solamente, o la historia del Cristo Jesús solamente es un plagio de lo que, de la historia del Krishna, o de la historia del Buda, o la historia de Osiris, por ejemplo, y no, nada que ver. Lo que pasa es que cuando un ser logra cristificarse, o sea, logra desarrollar esa fuerza que ahora mismo le conocemos como el Cristo, pero que en otras épocas se pudo haber llamado de alguna otra manera, porque por ejemplo, en Egipto, aquellas personas que lograban la cristificación, en lugar de llamarles cristificados, se le llamaban osirificados, porque lograban desarrollar en sí pues esa fuerza universal que en esa cultura, por ejemplo, se le conocía con el nombre de Osiris, pero realmente es exactamente lo mismo, es el Cristo, es el verbo que da vida a todas las cosas en el universo y que está latente en la semilla de cada ser humano. Entonces, mirando este Cristo a nivel cósmico, a nivel universal, tenemos que comprender qué es lo que da vida a todo lo que existe. Tenemos que conocer que aquello que nosotros llamamos Dios realmente está conformado por una reunión de dioses o de seres autoconscientes, seres que han logrado desarrollarse a sí mismos plenamente, es decir, desarrollar ese fuego interior, ese Cristo interior, hasta convertirse en seres plenamente conscientes que tienen capacidad de moverse a voluntad en todo el universo, seres creadores. ¿Por qué? Porque el Cristo es el creador, el Cristo es realmente un fuego. Entonces existe lo que es Dios como aquel Dios inmanifestado, incognoscible para la mente humana, que también se le conoce como esa fuente de la cual todos emanamos, que se puede llamar como le querramos llamar en cualquier cultura, pero que, por ejemplo, aquí le mencionamos mucho como el sagrado sol absoluto. Entonces sería ese Dios inmanifestado desde el cual todo lo que ha existido pues emergió en algún punto. Y lo que es el Dios manifestado, ya lo que es esa parte Dios que da vida a cada cosa de la materia, pues es lo que se le conoce como el Cristo universal o lo que también se le llama como el ejército de la voz, el ejército de la palabra, que es ese fuego vivo universal que da vida a todas las cosas. Ese fuego vivo, ese fuego, como le llaman, viviente y filosofal, es lo que hace que la materia caótica se fecunde y entonces de la materia caótica en el universo empiece a surgir la vida. Eso es el Cristo cósmico. Eso es a lo que también se le conoce como el logos o la gran palabra. Si ustedes tienen algún conocimiento, por ejemplo, del cristianismo o de la Biblia, podrán ver algo curioso que encontramos ahí, que es, si no estoy mal, en uno de los evangelios, en el Evangelio de Juan, cuando se va a hablar del Cristo, justo al inicio, antes de empezar a hablar del Maestro Jesús, hablando directamente de lo que es el Cristo, el Juan expresa que es el verbo y que a través del verbo todo lo que existe fue hecho y que sin el verbo nada de lo que existe podría ser hecho. Entonces, ¿qué es realmente o cuál es el misterio que se esconde allí, detrás de esa palabra, detrás de ese verbo? Pues es que un ser autoconsciente, un ser que ha desarrollado ese fuego en su interior, que ha despertado toda su conciencia, que ha logrado el dominio propio, el dominio de la propia naturaleza y que ha hecho que se ascienda ese fuego sagrado, ¿verdad? Y que se desarrolle ese Cristo interior, pues es un ser que es capaz a través del verbo, a través de la manifestación de ese fuego, por el verbo, llegar a crear o llegar a destruir cualquier cosa en el universo, porque ese fuego tiene el poder de crear los átomos y tiene el poder también de desintegrar los átomos. Ese fuego le da a ese ser autorrealizado
el poder para manejar todas las fuerzas cósmicas que existen en este universo. Ese fuego tiene el poder de unir todos los átomos, ¿verdad? Y crear universos, galaxias, planetas o cualquier cosa que exista en este universo, así también como tiene el poder para llegar a desintegrar cualquier cosa en el universo. Ese es el poder del fuego, ese es el misterio del Cristo, es realmente ese fuego que está presente en todo, absolutamente todo lo que existe. Entonces, cuando un ser, ¿verdad? Un Cristo, porque se llama un Cristo, ya alguien que ha desarrollado completamente ese fuego, ese Cristo interior, entonces, cuando un ser de estos quiere crear, que usualmente cuando va a haber una creación a nivel universal, pues este ejército de la voz, pues va y se dirige a hacer una creación. Entonces hay una comitiva, por ejemplo, que va a crear un planeta o que va a crear una galaxia o que va a crear cosas en específico en un planeta o que va a crear un universo, por ejemplo. Entonces, ¿qué debe hacer un Cristo? O qué debe de hacer un ser para que ese fuego pueda emanar, pueda surgir, pueda crear, pues tiene que desdoblarse en dos, es decir, el padre en la madre. Y de la unión de esos dos opuestos, entonces es ahí que nace el tercero, que es el fuego. Entonces, a través del verbo mantralizado pueden dar creación a cualquier cosa en el universo. Entonces, así es como ustedes ven representaciones de esos ángeles en el universo y, por ejemplo, ustedes los pueden ver representados que con trompetas. Realmente eso es una alegoría representando ese poder que tiene el verbo. Ustedes los pueden ver representados con una espada y eso es una alegoría del poder, porque esa es una espada flamígera que tiene ese Cristo para destruir cualquier cosa en el universo. Asimismo, es en nuestro interior. Ese es un fuego que tiene el poder de transformarnos. Entonces, ese fuego, eso es lo que se le conoce como el logos. Es eso lo que es el Cristo, el verbo que hace posible la existencia del universo y de todas las cosas que existen en el universo. Nosotros vemos el drama cósmico y en el mismo drama cósmico, tal y como nosotros lo hemos recibido, que obviamente ha venido bastante mutilado, las cosas más, digamos que profundas de esa parte de la vida, de lo que fue el Cristo Jesús, pues se nos ha ocultado por ahí, algo aparece entre los libros secretos o apócrifos que se dice, pero incluso en esos evangelios que han llegado hasta nosotros ahora, podemos encontrar tantas alegorías a lo que es el Cristo como fuego. Ustedes ven, por ejemplo, que cuando le ponen al Cristo Jesús en una cruz, sobre la cruz ponen un letrero que dice INRI. Realmente INRI es el mantra del fuego. INRI en sí mismo son unas palabras que en latín quieren decir ignis natura renovatur integra. Eso es, el fuego renueva incesantemente la naturaleza. Incluso más adelante en fase B nosotros vamos a ver una práctica, se llama la práctica de la cruz, donde se explica qué es lo que realmente representa pues esa cruz, dónde es que se vive esa cruz, como a través de lo que es la cruz del nacimiento, la cruz de la muerte. Nosotros podemos dar vida en nuestro interior y nosotros podemos también dar muerte a todo eso que es impuro en nuestro interior. Porque lo que vino a hacer el Maestro Jesús, por ejemplo, fue o se le conoce como un drama cósmico. ¿Qué es un drama cósmico? Pues resulta que en cada raza de las que da un planeta, y cada planeta pues debe dar siete razas, pero en cada raza debe venir un maestro a enseñar lo que es el proceso de la cristificación. Y lo enseña con su propia vida, es decir, que vive cada paso del proceso de cristificación en carne propia, para mostrarnos lo que una persona ya hecha un iniciado, ¿verdad? Debe vivir en su interior para desarrollar
ese Cristo. Es decir, que cada paso de la vida del Maestro Jesús, realmente desde su nacimiento hasta su muerte, resurrección, ascensión, etcétera, es simbólica. Cada proceso es un simbolismo de algo que se vive en nuestro interior, para que ese fuego del fuego, que es el Cristo, pueda nacer en nosotros y para que ese fuego del fuego del que es el Cristo pueda morir en nosotros, pueda morir en la cruz. Y esa muerte es el morir en sí mismo, es hacer el apocalipsis en nuestro interior. Llegar a eliminar todo lo que es el ego en nosotros solamente es posible gracias a ese fuego trascendental que es el Cristo y que nosotros debemos de llegar a desarrollar. Realmente ese trabajo crístico es un trabajo sexual. La cruz en sí misma es un símbolo meramente sexual, porque es en el sexo donde ese fuego interior, ese fuego sagrado, ese creador, o sea, ese fuego que tiene la capacidad de crear, de dar vida, puede surgir. Ustedes pueden ver que latente en nuestra semilla está el secreto del fuego, en nuestro semen está el secreto del fuego creador. Ustedes ven que Dios es creador y da vida. Y resulta que nosotros, así seres dormidos, inconscientes, tenemos una capacidad de crear. Nos unimos sexualmente y y creamos el cuerpo físico donde es conectada una chispa divina. Y imagínense, eso es en nuestra inconsciencia. Pero tenemos realmente ese poder creador en nuestra simiente, en nuestra semilla. Pues resulta que si nosotros aprendemos a usar esa cruz, pues de forma consciente, aprendemos a unirnos sexualmente de forma consciente para conscientemente aprender, desarrollar ese fuego en nuestro interior, pues nosotros podemos llegar a hacer creaciones increíbles, las creaciones más maravillosas del universo, que son esas creaciones internas que nosotros vamos haciendo para poder tener una presencia en las diferentes dimensiones de la naturaleza. Pero también en el sexo, a través de ese fuego superior que es el Cristo, nosotros podemos llegar a eliminar todas las impurezas que están en nuestro interior. Entonces, eso es pues el secreto del Cristo, y ese es el secreto de dónde se encuentra el Cristo en el interior de cada persona. Realmente, y como les decía, en cada raza viene un maestro, pues obviamente de una muy alta jerarquía, encarna para mostrarnos con su vida lo que es el proceso de la cristificación. En cada raza, como les decía, han venido personajes, maestros, a hacer este drama cósmico. ¿Por qué es necesario hacerlo así? Porque de esa forma queda plasmado en la memoria colectiva lo que es el proceso de la iniciación. Ustedes pueden ver que el Maestro Jesús vivió hace 2000 tanto de años y sin embargo se recuerda, después de tanto tiempo que ha pasado, se recuerda su vida y obra como si hubiese sido ayer. Claro, la gran mayoría de la humanidad, dormidos todos como estamos, pues no comprendemos, vemos a el Cristo y peor, nos fanatizamos ante la figura de Jesús el Cristo, creemos que es una figura para adorarla, incluso seres malintencionados, pues sí, despiertos en el mal, pues han hecho de esa figura pues un símbolo de adoración para fanatizar a las personas y a través de ese fanatismo pues subyugarlas, dominarlas, ¿verdad? A través del miedo, incluso a través de lo que es esas falsas esperanzas en una salvación de una figura externa, sin que las personas comprendan que el punto es que el Cristo nazca en su interior para que ese Cristo interior te salve. Entonces, creyendo que es aquella figura que me va a salvar, por ahí nos sacan pues todo el dinero, por ahí nos roban pues muchísima energía, por ahí nos someten de muchísimas maneras por el desconocimiento de qué es realmente lo que se vivió allí. Pero resulta que cuando una persona ya tiene las herramientas, ya tiene el conocimiento, ya puede empezar a reflexionar, ya puede empezar a investigar internamente, pues entonces va comprendiendo, va abriendo, pues digamos que esa visión interna para comprender el profundo significado que tiene ese via crucis, esa vida del Cristo. Y entonces empieza a hacer ese trabajo interior para que ese Cristo
nazca y se desarrolle y viva toda su vía crucis en lo que es el interior. Así, de esa manera, pues no queda en vano, digamos así, ese trabajo, ese gran drama que vino el Maestro Jesús a representar en esta raza. En razas anteriores, por ejemplo, en la Atlántida, perdón, aquel que se le conoció como el Manu Vaivasvata, que es el gran señor de la Atlántida, pues fue al que le tocó representar ese drama cósmico. Ustedes ven muchas figuras por ahí que representan o con su vida hicieron una obra, y esa obra realmente es algo que cada uno de nosotros pues debe hacer. ¿Para qué? Para que podamos desarrollar ese Cristo individual. Todos los seres que han desarrollado ese Cristo individual, entonces se llegan a unir a ese gran Cristo universal. Como les decía, Dios es pues la reunión de dioses que existe en el universo. Y bueno, esa es la idea, que nosotros pues empecemos a comprender dónde está ese Cristo y cuál es el trabajo que tenemos que hacer para llegar a desarrollar ese Cristo individual y llegar a ser parte de ese Cristo universal. Entonces, bueno, el Cristo individual está atrapado en ese fuego, ¿verdad? Que está en nuestra semilla, en nuestra energía creadora sexual. Ustedes saben que cada uno de nuestros defectos psicológicos tiene presa dentro de sí una porción de ese fuego, una porción de esa vida, una porción incluso de esa luz. Cuando nosotros hacemos el trabajo de autoobservarnos, de eliminar uno de estos defectos psicológicos, cuando nosotros no cedemos ante la tentación, sino que nos negamos al deseo y pedimos muerte por ese defecto psicológico, de la muerte de ese yo se libera fuego y se libera luz, es decir, se libera amor y se libera sabiduría, se libera esa semilla crística. Entonces, cuando nosotros estamos practicando la muerte psicológica de instante en instante, estamos negándonos a nuestros deseos. Cada vez que sentimos un deseo, es una tentación, es una tentación de ir y entregar a nuestro Cristo, que es ese fuego que tenemos en nuestro interior. Pero cuando nosotros nos negamos a la tentación y más bien pedimos muerte al defecto psicológico, empezamos a recuperar ese fuego, a recuperar esa energía que estaba ahí atrapada en ese defecto. Cuando nosotros entonces practicamos lo que es el suprasexo, es decir, que vamos a la cruz del nacimiento y empezamos a condensar ese fuego en nuestro interior, entonces nosotros empezamos a iluminarnos y empieza un proceso en nuestro interior de gestación de ese Cristo individual. Es con el trabajo, pues obviamente, de los tres factores, cómo este Cristo que está en semilla en nuestro interior se va a ir desarrollando. Entonces, tenemos que morir para rescatar el fuego atrapado en cada deseo, cada uno de nuestros yoes. Tenemos que nacer para poder empezar a gestar esa fuerza Cristo en nuestro interior, y también es sumamente importante practicar el sacrificio por la humanidad, porque ese es el trabajo del Cristo. El Cristo se sacrifica por los demás. Ustedes lo pueden ver en simbología en la historia del Maestro Jesús, que se sacrificó por los demás, que murió por los demás. Pero esto entonces es lo que le digo, se ha tomado como, el Cristo murió por mí, y como ya hace 2000 y tantos años el Maestro Jesús murió por mí, pues ya yo estoy salvo, pues ya yo solamente debo que creer en Él y tal. Y así nos hemos nosotros enredado con el tema del Cristo, y podemos, la verdad, dedicarnos a ser personas ruines en la vida, y no, y creemos que cuando nos muramos solamente porque yo creí en el Cristo, ya, yo voy a ser salvo. Y es totalmente una falacia, es realmente un error. Es vivir, no es seguir al mensajero, es seguir el mensaje, es comprender que no importa cuántas veces haya nacido el Cristo, Jesús, por ejemplo, en Belén, eso de nada sirve si el Cristo no nace en nuestro corazón también, si no se hace este proceso de gestación del Cristo. Y de nada sirve que el Cristo pues haya muerto
no sé, 3000 veces en Tierra Santa, si no hace ese proceso de muerte en nuestro interior, que es el morir en sí mismo, que es la eliminación total del ego. Entonces, ese sacrificio del Cristo es ese sacrificio que hacemos por la humanidad, en el cual le vamos a entregar a la humanidad el conocimiento, nuestras comprensiones. Cada vez que uno pide muerte a un defecto psicológico, hay una luz que se va liberando y hay un fuego, o sea, hay una capacidad de hacer, que es ese fuego, que es ese Cristo, una capacidad de amar. El amor está en las obras, en los hechos, en lo que uno hace en beneficio de la humanidad. Ahí está el Cristo latente. Y esa luz son las distintas comprensiones que vamos recibiendo, que nos sirven para transformar nuestra vida y también para ayudar a las demás personas a que puedan encontrar la luz, a que puedan trabajar o tengan las herramientas para trabajar sobre sí mismas. También cada vez que uno nace espiritualmente, que uno pues está transmutando esa energía creadora sexual y uno va logrando esos distintos avances que se van condensando en la médula espinal, uno también va recibiendo también muchísimo conocimiento del ser que debe de ponerse en favor de la humanidad. Ese sacrificio por la humanidad, ayudar a los demás hermanos de la humanidad a despertar, porque el Cristo en sí es amor y el amor se alimenta del amor, de esas obras. Ahí es donde el Cristo pues realmente se va desarrollando en su máximo potencial. Entonces vemos que se necesita estar practicando los 3 factores para la evolución de la conciencia en nuestro diario vivir, para que la gestación y el desarrollo de ese Cristo interior, de ese potencial divinal que todos tenemos adentro, se pueda tornar pues en una realidad. Nosotros llegamos al conocimiento y empezamos, por ejemplo, como simpatizantes de este conocimiento, a practicar esos 3 factores. Y si nosotros estamos naciendo, si nosotros estamos practicando el nacimiento espiritual con una pareja estable del sexo opuesto en fidelidad, castidad y amor, y estamos sacrificándonos por la humanidad, entonces va a llegar el momento, si estamos equilibrando nuestros centros, en los cuales se va a dar la prendida del fuego sagrado. Esa prendida del fuego sagrado es el inicio del camino hacia la cristificación. Tenemos que empezar a hacer un proceso de génesis o de creación de unos cuerpos solares, como ya hemos visto en distintas conferencias. Cuerpo físico y vital deben ser regenerados, después deben ser creados el cuerpo astral, mental y causal. ¿Para qué? Para que lleguemos a tener un alma humana. Nosotros ahora mismo estamos en estado de animales intelectuales, animales racionales. No tenemos una constitución interna, no somos verdaderos hombres porque somos unos desalmados. Pero cuando nosotros vamos haciendo el proceso, trabajando con los 3 factores, de crear estos 5 cuerpos, entonces nosotros llegamos a ser hombres verdaderos. Para que pueda nacer el Hijo del Hombre, que es el Cristo, nosotros primeramente debemos hacernos hombres. Eso es importante. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros llegamos a la creación del cuerpo causal, a nosotros se nos pone, ante nosotros se pone la decisión del camino. Es decir, que aparece allí el guardián del umbral del mundo de la voluntad y nos dice que debemos decidirnos por el camino del nirvana o por el camino directo. Si tomamos el camino del nirvana, en el cual solamente nos quedamos ahí a nivel de hombres, entonces es como que nos salimos del camino revolucionario hacia la autorrealización y nos quedamos simplemente en ese nivel, disfrutando pues obviamente los paraísos del nirvana, etcétera, etcétera. Si tomamos ese camino traicionamos al Cristo, porque entonces no pueden hacer en nuestro interior esa fuerza revolucionaria. Pero si por el contrario, llegados a ese punto, ante esa decisión, vamos con una fuerza revolucionaria y muy claros que nuestro objetivo es la autorrealización, entonces vamos a tomar el camino directo. Cuando tomamos el camino directo, ya esa alma humana tiene derecho a unirse al alma divina. Entonces, de la unión entre lo humano y lo divino, que es como un triángulo que sube y un triángulo que baja, formando esa estrella de 6 puntas, que es el matrimonio perfecto, de allí, de ese matrimonio perfecto, va a nacer en nuestro interior la fuerza Cristo. Ese Cristo es entonces el fuego del fuego. Es ese fuego superior que viene a ser una transformación radical en nosotros. El Cristo es como así, el resultado de la unión entre lo humano
y lo divino. Y realmente tenemos que tener en cuenta que el Cristo solo va a venir en una persona en el momento cumbre de sus esfuerzos intencionales y padecimientos voluntarios más fuertes. Cuando alguien está en ese punto, cuando un iniciado llega a esas alturas, está en los momentos más difíciles de la obra. Y en ese momento, así, bajo todas esas dificultades, es cuando debe decidir ese camino directo para que ese Cristo nazca. Muchas personas, muchos iniciados llegando a ese punto, pues por miedo a la segunda montaña, abrumados por la dificultad del camino, pues deciden traicionar al Cristo y tomar el camino del nirvana. Pero realmente eso es un error, porque eso es escapar por fuerza, por puerta falsa. Eso es como la persona que se suicida. Por ejemplo, una persona está muy abrumado en su vida, tiene problemas, no sabe cómo salir de las situaciones, etcétera, etcétera, y toma la mala decisión de, por ejemplo, acabar con su vida y piensa que con eso va a solucionar, que ya se va a escapar y no sabe qué tal, está escapando por puerta falsa. Porque, ok, se quitó de esa existencia, pero no ha tenido en cuenta la ley del retorno, la ley de la recurrencia, que va a tener que retornar, que todos esos defectos psicológicos están vivos y cada vez más alimentados y más pesados, que va a volver a gestar esas mismas circunstancias, que va a volver, porque no ha escapado realmente, porque eso es una puerta falsa. Para uno realmente resolver las cosas, tiene que enfrentarlas y comprender el objetivo y seguirlo y trascenderlo. Y pasa eso a estas alturas. Una persona toma camino del nirvana creyendo que ya con eso se va a liberar de sufrimiento, del dolor, de no sé qué, y es puerta falsa, porque es un camino de espiral. Va a terminar tarde o temprano que bajar, que volver a empezar el camino, porque nosotros aquí vinimos con un objetivo y es lograr la autorrealización íntima de nuestro ser. Nosotros nos encontramos en un planeta que gesta Cristos o maestros, es decir, que nuestro ser pues aspira a no solamente a un nivel de hombre, sino llegar a un nivel de Cristo, convertirse en un ser plenamente autoconsciente en el universo. Entonces son cosas que debemos tener en cuenta desde el inicio, porque cuando una persona no tiene en cuenta estos aspectos, entonces no se esfuerza por revolucionarse, entonces empieza a hacer un trabajo muy pasivo, muy teórico, muy conceptual, se la pasa hablando del conocimiento, digamos que buscando solamente tertulias, conceptualizando del conocimiento, que si fulano, que si el otro, que si el maestro, que si no sé qué, pero ¿a qué hora vamos a practicar? ¿A qué hora nos vamos a revolucionar? ¿A qué hora vamos a hacer el trabajo interno para que ese Cristo pueda nacer y desarrollarse en nuestro interior? Entonces, ese es el trabajo que tenemos que hacer, un trabajo serio en los 3 factores para la revolución de la conciencia en nuestra propia vida para que esa fuerza que está en nuestra semilla pueda entonces desarrollarse plenamente y pueda llegar al punto en que ese Cristo, ese fuego del fuego, nazca en nuestro corazón. Que como ustedes vieron, final de primera montaña, luego de crear cuerpo causal, de tomar camino directo, es cuando se vive lo que se le conoce como la Navidad del corazón. Que entonces esa fuerza Cristo nace en el interior del hombre y viene entonces a hacer ese trabajo radical de transformarlo. Cuando el Cristo nace, el Cristo, que es esa fuerza superior, empieza a transformar a esa persona. ¿A transformarlo en qué? En un ser superior, en un ser iluminado. Ese Cristo empieza a eliminar todo lo que son los defectos más pesados de la psiquis de una persona, que son las semillas del ego, lo que se le conocen como los yoes causa. Ese Cristo se empieza a hacer cargo de todos los procesos mentales, emocionales, motores, instintivos y sexuales de esa persona. Es decir, que la persona empieza a tener una emoción de fuego, porque el Cristo es un fuego. Empieza a tener una mente muy lúcida, empieza a tener una mente realmente iluminada. El Cristo
pues se apodera también de lo que es el verbo de la persona, de lo que son las acciones. Entonces la persona empieza a tener un verbo de fuego. Cuando un Cristo habla, cuando un Cristo da la enseñanza, comparte el conocimiento con los demás hermanos de la humanidad, eso es algo que mueve conciencias. Si ustedes alcanzan o llegan a conocer a un Cristo, o si llegamos a conocer un Cristo más allá de los que se conocen, digamos que a nivel histórico, pues habría de ser algo muy impresionante. Porque ustedes ven a nivel histórico esos grandes maestros cuando hablaban, cómo movían multitudes, movían masas. Pero ¿por qué? Porque los movían desde la conciencia, los movían a reflexionar, los movían a querer buscar un objetivo trascendental en su existencia. Entonces, eso es muy importante. Y nada tiene que ver con personajes que andan buscando pues seguidores, porque un Cristo jamás busca seguidores, no lo necesita. Realmente no le interesa generar fanatismo en ninguna persona, porque el fanático es un lastre. Realmente el fanático lo que se apega a esa figura como si fuera y no sirve, porque el fanático ni hace ni deja hacer. Entonces ya un Cristo lo que busca es inculcar en las personas la revolución, que se sigan a sí mismos, que busquen a su propio ser, que desarrollen su conciencia, que logren alcanzar el potencial divino que tienen. Entonces, ustedes ven que si un Buda, que si un Jesús, que si un Krishna, que si un Zoroastro, que si un Fuchi, bueno, tantos maestros que por ahí en esta raza, por ejemplo, han logrado la cristificación, eran personajes que tenían un poder al hablar, tenían un poder al actuar, aparte de los poderes y facultades que ya maneja lo que es un Cristo. ¿Y qué decir a nivel instintivo y sexual? Una persona que ya encarna al Cristo es una persona que tiene un poder sexual increíble, es una persona que tiene total dominio sobre su parte instintiva. Entonces nosotros ahora mismo, como haciendo como un punto de referencia, nos encontramos como en un estado caído, en un estado lunar, en un estado degenerado, con una total debilidad a nivel emocional, que cualquier cosita ya nos quebramos, que de cualquier cosita nos deprimimos, una debilidad mental terrible, una incapacidad para nosotros concentrarnos, para nosotros reflexionar, para nosotros medir efectos, una total distracción, una total fragmentación de nuestra mente. Así es como estamos nosotros ahora mismo. A nivel de nuestro verbo, no tenemos ningún tipo de poder. Por el contrario, lo que hacemos es que usamos terriblemente nuestro verbo, malgastamos esa energía creadora a través del verbo, hablando toda clase de cosas insustanciales. No tenemos poder a nivel de nuestro cuerpo físico, no tenemos un poder instintivo, no tenemos poder sexual, mucha impotencia es lo que sí nosotros tenemos. Entonces, si nosotros tomamos esa visión, reflexionamos en nuestro estado actual y reflexionamos en lo que es el Cristo, entonces pues eso debería de animarnos para que querramos hacer ese trabajo serio, constante, disciplinado, para que se pueda desarrollar en nosotros esa fuerza trascendental que es el Cristo individual. Nosotros podemos llegar a ser parte de ese Cristo cósmico, podemos llegar a ser seres plenamente conscientes, con capacidad o libertad de movimiento en todo el universo. Ahora mismo nosotros escasamente nos podemos mover en el plano físico de un país a otro, y para eso nos piden toda clase de permisos, requisitos, visas, pasaportes, de dinero, bueno, de todo, para poder movernos de un país a otro. ¿Qué decir de movernos en dimensiones superiores? Ahí, para movernos al astral, ahí tenemos que si hacer la práctica, que si hacer los méritos, que si tal, que si esforzarnos muchísimo para poder investigar algo a nivel astral, que decir de acceder a una sexta, una séptima dimensión. Entonces ya nosotros, habiendo alcanzado el nivel de Cristo, tenemos la capacidad o tendríamos la capacidad de movernos a voluntad en todas las dimensiones, porque seríamos seres ya 100% conscientes, seres creadores, seres que tienen todo un potencial desarrollado. Entonces podríamos hacer parte de ese Cristo cósmico, ya que este está conformado
por todos los Cristos individuales de una galaxia, que trabajan todos en conjunto en favor pues de las humanidades de esa galaxia. Y bueno, les decía ya para culminar esta conferencia que las distintas razas que ha dado este planeta, esta en la que estamos viviendo ahora es la quinta raza que ha dado este planeta, pues en cada raza ese sol ha cosechado pues sus frutos, personas que han hecho el trabajo que vinimos a hacer de la autorrealización. Y si nosotros estudiamos o vemos esos grandes seres de esta misma raza que han vivido en las diferentes culturas, pues vamos a encontrarnos cuantos personajes pues remarcables. Y lo interesante es comprender que lo que ha hecho estos personajes pues remarcables ha sido pues que han hecho un trabajo para desarrollar ese Cristo interior. El conocimiento de los tres factores que ahora mismo estamos compartiendo ha existido en todas las épocas, en todas las culturas. Realmente es el principio de cada gran corriente filosófica, de gran corriente religiosa que existe, porque el principio de todo es el mismo, es el trabajo, es el conocimiento de los tres factores. El mismo Maestro Jesús lo enseñaba cuando decía, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Ahí estaban los tres factores: negarse a sí mismo es practicar la muerte psicológica, negarse a la tentación del yo para poder rescatar al Cristo. Entonces, tomar la cruz, como estuvimos viendo, no es más que el nacer espiritualmente. La cruz es el sexo, es unirse sexualmente a la pareja para poder desarrollar ese Cristo, y seguir al Cristo es hacer lo que Él hizo, sacrificarse por la humanidad. Entonces ahí están los tres factores y han estado en todos los tiempos. Pasa que en muchas épocas el conocimiento no se podía entregar abiertamente, tal cual se está recibiendo ahora, ¿no? Incluso en la época del Maestro Jesús el conocimiento no se entregaba abiertamente, se entregaba a las multitudes en forma de parábolas. Solamente se le enseñaba el conocimiento claro, preciso y explícito a los discípulos, de labios a oídos, aquellos que ya se habían hecho ojos para ver y oídos para oír. Entonces hay muchos personajes que practicaron el conocimiento y lo practicaban en secreto. Eran iniciados en escuelas esotéricas donde se les enseñaba secretamente el conocimiento, y de esta forma llegaron a cristificarse. Por ejemplo, aparte de un maestro Jesús que era conocido como Yeshua ben Pandira, también otros lograron la cristificación. Por ejemplo, aquel que le bautizó, Juan el Bautista, pues realmente es un Cristo. De sus discípulos, en esa época hubieron unos cuantos que lograron alcanzar la cristificación. Por ejemplo, Mateo, discípulo de Jesús, o Judas, aquel que se le conoce históricamente como el traidor del maestro, pues realmente solo estaba fungiendo un papel dentro de ese drama cósmico. Estaba consciente, o sea, sabía qué era lo que estaba haciendo, y era algo que el mismo Maestro Jesús le había pedido hacer, tomar ese papel que era el más difícil dentro del drama cósmico, que es la representación del demonio del deseo, de ese traidor del Cristo, que en una conferencia de Facea un poquito más adelante vamos a estudiar ese yo de la traición. Pero Judas pues es un maestro cristificado. A nivel también bíblico podemos ver a un Enoc, a un Melquisedec, que aparte de ser un ser cristificado, es el regente de este planeta, o sea, es el que rige el sol central de este planeta. Un Cotumí, un Sanacumará, aquellos conocidos como grandes arcángeles como Rafael, Uriel, Misael, Orifiel. Aquí ya un poco más contemporáneos, un Cristo fue Samael Aumbeor, o Rabolú, que alcanzó también la cristificación. A nivel de lo que es la Iglesia Católica, que por ejemplo ustedes saben que ha caído en completa degeneración, en completa pues involución lo que es esa religión, como casi que la gran mayoría, pero que en sus inicios tenía el conocimiento. El cristianismo primitivo tenía muy claro el conocimiento porque vino de esos discípulos que recibieron el conocimiento de labios a oídos. Lo que pasa es que eso luego se convirtió pues en una religión que buscaba con la figura del Maestro Jesús pues ya subyugar a las masas, pero en sus principios tenía de forma esotérica el conocimiento claro. Entonces de ahí
surgieron varios Cristos, como por ejemplo el conocido como San Agustín o aquel San Francisco de Asís, que también es conocido como el Maestro Moria, Santa Teresa de Jesús, porque no solamente los hombres alcanzan la cristificación, una Juana de Arco también alcanzó la cristificación, un Abate Tritemo, un Dante Alighieri. Allá si vamos a otras culturas, por ejemplo, podemos ver un Platón o un Pitágoras o un Orfeo, un Apolono de Tiana, un Hermes Trimegisto también, un Buda Gautama Sakyamuni, como les decía hace un rato, un Krishna en la India, un Fuchi en China, un Lao Tse, un Zoroastro, bueno, varios personajes, un Quetzalcóatl en esta, por ejemplo, para esta región, en lo que es México, un Caluzuanga, un maestro Paracelso, un Rakowski, que es el conocido como el Conde Saint Germain. Bueno, son varios personajes. ¿Cuál es la idea de esto? Que nosotros nos animemos no solamente a cristificarnos, sino también, ¿por qué no?, a investigar esto internamente. ¿Qué tal nosotros desdoblarnos astralmente e invocar a uno de estos personajes e investigar qué es realmente un Cristo? Aquí nosotros damos distintas herramientas para nosotros corroborar internamente el nivel de una persona. Por ejemplo, uno puede invocar a cualquiera de estos. Si usted quiere ver el Maestro Jesús, o a un Buda, o a un Pitágoras, o a un, no sé, Dante, cualquiera. Y usted, obviamente, al invocarlo, y que la persona llegue, que usted tenga los méritos para que ese maestro pues llegue y se le presente, pues hay que conjurarlo. Porque a veces pueden venir efigies mentales a querer personificar a ese maestro. ¿Para qué? Para darle falsos oráculos o para darle falsas indicaciones. Pero tenemos las herramientas, tenemos por ejemplo la conjuración de Júpiter, que aprendemos en la conferencia 7. Entonces usted está consciente en el astral y ha invocado tal o cual maestro, pues debe hacer la conjuración de Júpiter 3 veces para ver si realmente ese que llegó es quien era. La conjuración de Júpiter es súper poderosa. Cuando usted invoca a un maestro X y usted le hace la conjuración de Júpiter, si es un mago negro, un efigie mental, un yo disfrazado, ¿verdad?, de este maestro, cuando usted le hace la conjuración, eso cambia la forma, eso se le derrite la cara, o pierde la cabeza, o sale volando, porque no resiste la fuerza del poder de esa conjuración. Sin embargo, si resiste 3 veces la conjuración de Júpiter, queda intacto, tal cual, ¿verdad? Entonces es porque es ese maestro que usted ha invocado. Y al usted pedirle la espada, usted puede ver el nivel que tiene ese maestro en la espada. Obviamente debe ser una espada en la mano derecha. Ya un ser cristificado pues tiene una espada de luz, porque es un ser que ya ha hecho su tercera montaña. Si está en la segunda montaña, la persona que usted invocó debe tener en la mano derecha una espada de oro, y si está en primera montaña, va a tener en la mano derecha una espada de plata. El largo de la espada pues deja saber pues el nivel que lleva en ese trabajo, sea de primera, segunda o tercera montaña. Un ser con una espada de luz ya completamente desarrollada, es decir, del largo de su columna vertebral, es un ser que ya ha culminado su obra, es un ser ya completamente cristificado, o sea, autorrealizado. Aunque claro, cuando ya se termina la segunda montaña, que ya se da la muerte y la resurrección, pues ya se le considera un ser cristificado. Entonces la idea es que nosotros nos animemos, nos motivemos a investigar estas cosas, a salir de los conceptos, a salir de la mera creencia, a salir de lo que me dijeron allí, de lo que me dijeron en la iglesia, de lo que me dijo mi papá, de lo que me dijeron en tal grupo o de lo que me están diciendo en estas conferencias, y que nos animemos a investigar por nosotros mismos. Entonces, bueno, señores, esta es la conferencia del día de hoy, la conferencia 28 de la fase A. Si les queda cualquier pregunta de esta conferencia, por favor escríbanla ahí en los comentarios. Vamos a tratar de darle solución a todas las inquietudes que ustedes tengan en torno a este tema, o si tienen cualquier comentario también bienvenido. Les dejo con la invitación para la conferencia próxima de fase A que estudiaremos el jueves. Esa conferencia es muy interesante. La verdad, una de mis favoritas podría decirle, porque es una conferencia que nos deja una enseñanza muy útil
si nosotros reflexionamos en ella. Se llama la ley del péndulo. Nos lleva a comprender cómo toda nuestra psicología se mueve a través de un péndulo, cómo vamos siempre de un extremo al otro, tanto nuestras emociones como nuestra mente, como nuestros deseos, como todo en nosotros siempre es pendular. Entonces, si nosotros queremos llegar a la verdad en torno a cualquier cosa, debemos aprender a trascender ese péndulo que se manifiesta tanto en el exterior como en lo que es nuestro mundo interior. Es una de las 48 leyes que nos rigen aquí en el plano físico, y el próximo jueves pues vamos a estar estudiando pues esa ley en detalle. Entonces no se la pierdan.